Así es, estamos con el doctor Pablo Brockman y le habíamos dejado formulada una pregunta, doctor, respecto a los túneles sanitizadores que han sido de alguna manera instalados en muchas partes y vistos como una solución importante en el tema y el combate al coronavirus. Pero estamos viendo aquí en Chilevisión Noticias que los expertos recomiendan no usar túneles sanitizadores. Estamos asumiendo un riesgo y no se ve beneficio significativo. A ver, ¿qué opina usted? ¿Usted lo ve también como un riesgo para las personas? Quizás el problema son las personas y hay que usar esta sustancia sanitizadora de otra manera, no a través de los túneles. ¿Qué opina usted? ¿Cuál es su opinión como profesional? A ver, es un tema que todavía no tenemos muchos datos porque no sabemos cómo este túnel va a prevenir en el fondo el coronavirus. A ver, en mi opinión personal, yo creo que el túnel sin duda no reemplaza el lavado de manos, la mascarilla y todas las medidas que nosotros estamos insistiéndole a la población, a toda la gente que ocupe. Por lo demás, la sustancia que se está, ¿no es cierto?, utilizando, también habría que analizar bien qué efectos tiene finalmente sobre las vías respiratorias, sobre, ¿no es cierto?, las superficies corporales. Así que yo creo que en el fondo uno no puede confiarse de los túneles como la solución definitiva o que nos va a ayudar a poner un túnel en todas partes y con eso matamos el virus. Yo creo que no es tan así, hay que tener mucho cuidado y hay que hacer un análisis posterior, ¿no es cierto?, a la situación de cómo los túneles finalmente nos están ayudando o no para la infección. Porque lo que se rocea es hipoclorito. ¿Cómo se llama exactamente? Se me olvidó, se me fue, no sé si Julio te acuerdas exactamente la sustancia, pero supuestamente esta sustancia es para superficies inanimadas, no para cuerpos. Pablo. Eso, bueno, es así, o sea, el fondo esas sustancias pudieran tener cierto efecto sobre las vías respiratorias, así que hay que tener bastante ojo qué es lo que pasa si eso entra en contacto con los ojos, entra en contacto, ¿no es cierto?, con la garganta, con la nariz. Ojo que la inhalación de eso también pudiera tener ciertos temas. Claro, amonio cuaternario se llama, Julio. Claro, el punto es que todos los amonios cuaternarios no están recomendados para la piel ni para poder respirarlos. Entonces, ¿qué dicen los expertos? Exacto. Que dice, realmente este túnel es para que pase objetos, pero no seres humanos. O a lo mejor las personas con capucha, con cubiertas, no sé. O a lo mejor también generar que no tire claro por arriba, sino que le tire la ropa, no sé, me estoy imaginando, pero... Porque claro, ahí además vemos como todos se echan. No sé, para los zapatos, para eso. Claro, y el amonio cuaternario sería recomendable quizás no para los túneles, sino que cuando sanitizan con una manguera lugares. Exactamente, eso sería una muy buena idea porque en el fondo ahí estamos en contacto con superficies que no son vivas, digamos, estamos en contacto con la calle, con las puertas, con plásticos, ¿no es cierto? En cambio, ponérselo a los seres humanos también es un tema, yo creo que da para análisis. Vamos a llamar al alcalde Lavín, que no sale nunca, a preguntarle qué va a hacer con sus túneles. Para contarle que su túnel parece que no sirve mucho. Va a tener que agarrar los túneles y, ¿cómo se llama? Reformularlo. Reformularlo. Claro, ¿alguna otra cosa se le ocurrirá? Sí. ¿Ah? Me dicen que está en otro canal. No, una broma. Bueno, alcalde, un abrazo. Está probando distintos métodos. Él dice que es innovación y que acoge la innovación ante distintas personas que se lo proponen. A ver, vamos al gran tema del momento, doctor Brockman, que son los exámenes de anticuerpos. Acaba de confirmar el ministro de Salud que se va a tratar en Chile de hacer la mayor cantidad de exámenes de anticuerpos. No solo al personal de salud, sino que también a las localidades que salen de cuarentena. Es decir, aquí hay una intención de la autoridad sanitaria de, a través de este examen que vale 2.000 pesos, nos decía, que tiene que estar certificado por el ISP, que podamos ir midiendo cuánta población chilena tiene desarrollado anticuerpos o no. ¿Qué le parece a usted esta política? Y yo pensaba, exacto, ¿es realista pensar de verdad en un testeo masivo cuando somos 17 millones de habitantes? Bueno, o sea, suena fantástico. En realidad los costos y todo, ahí la autoridad tiene que calcularlos bien porque yo creo que testear a una cantidad tan grande de gente suena
suena bien importante, digamos, ni siquiera países muy desarrollados lo han hecho. Entonces yo creo que sería una idea fantástica tratar de hacerlo, pero quizás focalizar en los grupos de riesgo, en las ciudades de riesgo, quizás a eso va el ministro en el fondo, pero tener ese dato, por supuesto que nosotros como médicos y para todos los científicos, es muy importante para evaluar qué recomendaciones vamos a dar a futuro y cómo se comportó la enfermedad finalmente en nuestro país. Pablo, es importante porque hay un informe italiano que tiene varios puntos. El informe que ama a Julito. No, es que, mira, se anticipó una semana a todas las medidas que está tomando el gobierno de Chile. El de las mascarillas, el de los exámenes a la salud, el de los testeos de los asintomáticos. Es todo lo que se va anunciando, es lo que ahí salió que había que hacer y que es una crítica súper dura a la Organización Mundial de la Salud. Porque en él le hace una crítica. Bueno, pero no, lo que te quería decir es que el punto 1 es el número de asintomáticos en personas jóvenes, lo que ellos estimaron que perpetuó la epidemia en Italia, digamos, ¿no? Entonces, de ahí lo importante a tener este dato. No es un dato bizantino. Es un dato súper relevante que una persona sepa que es asintomática, que quizás está en un proceso o ya pasó el proceso, ¿no, Pablo? Absolutamente, yo les doy solamente un ejemplo de mis pacientes que son niños, muchos de ellos han marcado varios casos ya COVID positivos porque se han tomado el examen. Mira. Sin embargo, los síntomas que han presentado han sido mínimos. Entonces yo también pongan la pregunta, ¿qué pasa cuando todos estos niños vuelvan al colegio? ¿Los van a fiscalizar, les van a tomar la temperatura a la entrada, van a tener que ir con guantes, con mascarilla? ¿Qué pasa si se contagia un curso? ¿Se va de cuarentena al colegio, los profesores? ¿Quién va a hacer eso? ¿Las enfermeras del colegio? ¿Va a haber algún personal de salud adicional? Porque ellos pueden ser los grandes vectores para diseminar la enfermedad. Sí, pero ¿qué viabilidad? Porque se ha cuestionado un montón también los tipos de exámenes. ¿Qué fiabilidad, tienen estos exámenes? Porque el ministro dijo que tenían que estar chequeados y autorizados por el ISP. Pero si fueran la panacea, claro, quizás estarían siendo más utilizados en otras partes. Entonces uno siente que aquí está haciendo una apuesta grande el Ministerio de Salud porque esta sea la forma de combatirlo, y yo no sé si efectivamente existe tanta evidencia de que estos exámenes son tan fieles en detectar el tema de los anticuerpos. A ver, la sensibilidad y la especificidad es bastante buena si uno lo habla como en términos médicos. Ajá. O sea, el examen en sí es un buen examen. Ahora, siempre a nosotros desde cuando entramos a la facultad nos preguntan siempre, cuando usted pide un examen, tiene que solicitar el examen con algún propósito. Entonces, en el fondo, vamos a tener los datos epidemiológicos de cómo se comportó el coronavirus con los anticuerpos. Ok, en todo Chile, en la ciudad de riesgo, donde sea. Pero ¿qué hacemos con eso? Esa es la gran pregunta detrás. O sea, ¿vamos a utilizar esto para futuras pandemias? ¿Vamos a utilizarlo ahora además, para Pablo, un tema de cordones sanitarios, Pablo, etcétera? Pero te contesto, tomar decisiones como la que tú pusiste Sí. en la mesa del colegio. Porque en ese mismo informe italiano lo hicieron en ciudades medianas y el 30% resultó asintomático, y ellos tuvieron un resultado para tomar decisiones sobre esas comunidades, porque yo creo que nosotros somos súper críticos como periodistas, ¿no es cierto? Pero esta es una buena medida si se ve bien del gobierno, del ministerio, porque tú vas a tener un dato esencial para decir, oye, tenemos tantas personas asintomáticas, tantos niños, por ejemplo, adolescentes, que no podemos entrar a clase en 10 días más. Tenemos que correr porque se nos va a infectar un curso, el curso va a infectar al profe, el profe a los apoderados, el apoderado al abuelito. O sea, pero Julito, por eso yo te preguntaba de verdad, y por eso preguntaba la fiabilidad de este examen, porque hemos visto que en España se importaron un montón de exámenes de China y estaban malos, y uno ve que en otros países europeos tampoco se están aplicando tanto estos exámenes, y por eso yo tenía la duda, porque si de verdad son fiables, coincido contigo que es una herramienta importantísima y puede hacer la gran diferencia, pero a mí me venía la duda, Julio, si efectivamente ya estaban probados en su fiabilidad, pero claro, el doctor dice que sí.
O sea, sí, la sensibilidad y la especificidad que se supone que tienen es muy buena, pero ojo, todo esto, como yo siempre les digo, es una enfermedad que recién estamos conociendo, recién se están aplicando los exámenes y en el fondo todos los estudios médicos, que finalmente son la evidencia más fuerte al respecto, nos van a mostrar si era o no era. Pero igual yo concuerdo con ustedes, como medida suena absolutamente fantástico, es una medida muy apropiada para tomar decisiones inmediatas a largo plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Claro, porque ayer leía a un doctor en Estados Unidos que decía, de Nueva York, decía, el problema de los asintomáticos es que a los demás todos los puedes pesquisar, cuarentena en la casa, obligar, mandar a un hostal, todo, pero el asintomático anda comprando en el almacén, anda abrazando a la tía, se va, trabaja en un centro comercial que esté abierto y van todos los demás. O sea, es realmente el problema, digamos, él lo veía, decía, realmente el problema, porque, claro, si se actuara por la gente que está contagiada, está bien enferma, se podrían aislar. Pero anda una gama de personas dando vueltas que no tienen ningún síntoma y anda repartiendo el bicho, digamos. Por eso esta medida... Pero ojo que este examen... Y son muchos, y si piensan... Sí. Claro, este examen puede detectar a alguien que tuvo el examen de anticuerpos, me refiero. No es una persona que tiene activo el COVID, no es una persona contagiante. Tiene que ser una persona que ya tiene el anticuerpo y por lo tanto no es contagiante. Entonces no cubre ese universo de asintomáticos, pero sí contagiantes, ¿o no, Doc? Es que depende de lo que hagamos. Ahí, por eso hay que ver bien el detalle y preguntar en el fondo a las autoridades de qué tipo de test estamos hablando exactamente. Porque hay varios tipos de anticuerpos. Hay un anticuerpo de fase aguda, ¿no es cierto?, que es el IgM, y hay otros que se llaman IgG, que son los anticuerpos